Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de agosto del 2025. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 30 al capítulo 11, versículo 12. Romanos 9 30 al capítulo 11, versículo 12. Entre los capítulos 9 y 11, el apóstol Pablo va a tratar un tema que para este tiempo, nuestro tiempo, bueno, y creo que durante toda la historia de la humanidad ha sido un tema un poco controvertido y tiene que ver con el pueblo de Israel y el papel que juega en lo que respecta a la salvación. Pero quiero partir de un versículo, no, el tiempo no nos da para entrar en ciertos detalles, pero nosotros como creyentes, nosotros somos como cristianos, pues lectores de la Biblia, estudiamos la escritura y hay un versículo que tiene que ver con estos tres capítulos que les estoy mencionando, el 9, el 10 y el 11, y es el capítulo 11, versículo 25, si me pueden acompañar. Pablo, esta expresión que vamos a leer en el 11:25 lo utiliza en otros escenarios. Hay otro muy importante que tiene que ver con los dones espirituales. Y él dice así, Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pablo también cuando le escribe a los Corintios les dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Son temas que a través de la historia de la iglesia pues al ser ignorados, pues generan muchísimas dificultades y pues vaya situación tan compleja que un cristiano, yo supongo que un cristiano que ha entregado su vida al Señor Jesús, que ha decidido vivir en torno al Señor Jesús, pues qué contradictorio que termine haciendo cosas no necesariamente de mala voluntad en contra del Señor y de lo que Él ha establecido y de lo que Él ama. Pero la ignorancia es así. Entonces, cuando se ignora, cuando se desconoce, yo puedo estar pensando que estoy actuando de buena manera, yo puedo estar pensando que agrado al Señor, pero puede pasar que estoy actuando completamente contrario a su voluntad y a su corazón. A Pablo le pasaba eso. Pablo estaba seguro que él agradaba al Señor persiguiendo a los cristianos. Él estaba seguro que lo que él hacía era bien visto ante los ojos del Señor porque ignoraba, ¿sí? Entonces, Pablo, cuando se le abren sus ojos, su corazón, entiende la revelación, conoce a Jesucristo, pues obviamente en su tarea de pastor él trata de sacar de las tinieblas de la ignorancia a sus discípulos, digámoslo así, a la grey del Señor, y entre estas cosas que el pueblo de Dios ignora mucho, y que ignorándolo, pues obviamente puede asumir una postura equivocada, ignorando, entre otras cosas, el tema de los dones y, e ignorando, perdón, lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Miren, que sean antisemitas los que quieran, los que sean, ignorantes, pero que sea antisemita un cristiano que lee la Biblia, que la Biblia viene desde el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento nos muestra el cumplimiento de profecías hechas desde el Antiguo Testamento,
pues obviamente se convierte pues en algo contradictorio, porque el cristiano está para darle gloria al Señor y para vivir por fe. Entonces, estos tres capítulos hablan de esa situación espiritual que acontece al pueblo de Israel y que Pablo, pues obviamente está eh, instruyendo a los romanos sobre lo que el Señor mismo tiene un plan para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, por eso empiezo con estos versículos donde dice, no quiero que ignoren lo que ha acontecido, pero también tengan en cuenta, así lo dice el 26, todo Israel será salvo. ¿Y para qué? ¿Y qué nos explica Pablo acá? La misma incredulidad que ha tenido el pueblo de Israel, pues ha venido a ser la oportunidad para los gentiles. ¿Por qué? Porque si los judíos hubiesen recibido la palabra del Señor, todos, ojo, porque es que a quiénes vino el Evangelio? ¿Cuál es la base de la iglesia? Pues la base de la iglesia son judíos. Jesucristo, nuestro Señor, es judío. Los 12 apóstoles son judíos. Los discípulos de esta primera generación son judíos. Quienes salen a evangelizar al mundo son judíos. O sea que ellos son también la base del cristianismo, ¿sí? Su teología, sus promesas, sus pactos son la base del cristianismo también, solo que digámoslo, el grueso del pueblo no creyó y en esa incredulidad pues se dio la oportunidad también que el evangelio se esparciera. El capítulo 9 nos menciona en el versículo 3 al 5 unos privilegios que el Señor otorga. Acordémonos que la Biblia dice que los dones y el llamado es irrevocable, ¿sí? Entonces, mire, yo no puedo pretender ir a la escritura y seleccionar la escritura para lo que me convenga o lo que se adopte a mis ideologías o lo que se amolde a mis ideas o deseos. La Biblia es la Biblia y yo no puedo tener semejante arrogancia de pretender decir qué es bueno, qué no, qué es cierto, qué no, qué es verdad para mí, qué no. Si yo voy a creer que dice la escritura, la revelación que hay, pues no soy quien para decir esto no, esto sí, ¿sí? Y, y esto lo dice la escritura. La escritura en ningún momento está desechando, y así lo dice San Pablo, al pueblo de Israel. Hay un plan con el pueblo de Israel, hay un plan específico y ese plan se ha cumplido, se cumple y se cumplirá y por más arrogante que yo pretenda ser, pues no lo voy a invalidar, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está advirtiendo. Ojo, guárdense de la arrogancia frente al pueblo de Israel, porque en la tendencia que tiene el corazón de ver que nosotros estamos mejores que ellos o que nosotros entendemos más o que no somos tan ignorantes, pues terminamos menospreciando y terminamos eh, cayendo en el error que ellos en su momento han caído. En su arrogancia, en su orgullo, en su soberbia, no aceptaron al Señor Jesús como Mesías. Pero de ahí a perseguirlos, de ahí a acosarlos, de ahí a odiarlos, pues hay otra cosa que eso sí es meterse en campos que no nos convienen. ¿Qué dice Pablo entre el 3 y el 5? Deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí? Pablo empieza el capítulo 9 expresando que él tiene gran tristeza y dolor en su corazón por la incredulidad que el pueblo de Israel ha mostrado hacia el Mesías. Porque era triste en qué sentido. El Mesías que ellos esperaban no lo pudieron aceptar, ¿sí? No lo creyeron. Había tal ignorancia también en ellos que no pudieron ver las señales, no pudieron entender las profecías, no pudieron entender el tiempo de su visitación. Entonces Pablo se entristece. Bueno, Pablo, acordémonos que unos años atrás también era un perseguidor de la iglesia y andaba en esa ignorancia, pero también él entiende y dice, pero bueno, el Señor en su misericordia quiso revelar a su Hijo en mí. ¿Sí? Pablo entendió que él era un ignorante, pero que vino a la luz del conocimiento. Pero ojo con lo que dice el 4 y el 5, que son israelitas. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Hay un pacto que el Señor hace con Abraham. Ese pacto que el Señor hace con Abraham se confirma en su hijo Isaac, ¿sí?
Acordémonos que Abraham en total tiene 8 hijos. Tiene un primer hijo que lo tiene con la esclava, que es Ismael. Luego tiene a Isaac, que es el hijo de su amada esposa. Y luego va a tener 6 hijos más cuando muere su esposa Sara. Abraham se casa de nuevo y va a tener 6 hijos más con una mujer llamada Setura. Pero de los 8 hijos de Abraham, solo a través de Isaac es que el Señor confirma el pacto. Pónganle cuidado. Entonces, es una línea, digámoslo así, de promesa, de genealogía, de bendición que viene de Abraham, luego a Isaac. Isaac tiene 2 hijos, 2 hijos mellizos o gemelos, bueno, mellizos creo que se dice mejor, y de esos hijos mellizos, el menor va a recibir la bendición del pacto, ¿sí? Entonces, por eso son Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, Jacob recibe un nombre que es engañador y Jacob tiene un trato con el Señor, ¿sí? En un lugar llamado Peniel, que Peniel quiere decir ver a Dios o el rostro de Dios. Y en ese encuentro que tiene Jacob con Peniel, le pide al Señor que lo bendiga. Jacob había vivido una vida muy dura y le dice que lo bendiga y dice, no te suelto hasta que me bendices. Y la bendición que le concede el Señor a Jacob es que lo muda en otro hombre, cambia su nombre, ¿sí? Cambia su corazón y la evidencia de cambiar su corazón, pues es que cambia su nombre. Entonces, Jacob, cuyo nombre quería decir engañador, es ahora llamado Israel. Ahora, ¿qué quiere decir Israel? El nombre de Jacob, llamado Israel, quiere decir algo así como el que gobierna con el Señor o el que vence con el Señor, ¿sí? No, no el que lucha contra el Señor, como a veces lo hemos entendido, sino el que gobierna, el que vence con el Señor. Porque Israel sería algo así como de Sará, que es príncipe, gobernar, em, o un vencedor, ¿sí? Y él que es el sufijo de Dios. Entonces, el que vence con Dios, el que gobierna con el Señor. Miren que el nombre del cobarde Jacob le cambia el nombre a aquel que lucha con el Señor, no contra, sino con el Señor. E Israel va a tener 12 hijos. Y toda esta promesa de Abraham se confirma en el patriarca Israel. Entonces, como Israel es el que va a tener estos 12 hijos, es él el que va a heredar esa bendición, ese pacto, esa promesa dada a Abraham. ¿Sí? Entonces, viene todo este proceso de establecerse en la Tierra Santa, donde a ellos se les va a dar lo siguiente. Entonces, ¿qué es Israel? Póngale cuidado. ¿Qué son israelitas? ¿Sí? ¿Quiénes son israelitas? Ellos son la adopción. O sea, fueron tomados como hijos. Eso es lo que está diciendo. Era un pueblo que el Señor adoptó soberanamente en los lomos de Abraham como hijos. O sea, ellos son la adopción. Pero dice además que ellos son la gloria, porque el Señor, cuando le dice a Moisés, quiero morar en medio de ellos, cuando le manda a hacer el tabernáculo, ellos no solo vieron la gloria del Señor, no solo cuando fueron liberados de Egipto, que vieron que el mar se dividió en dos, que tragó a Faraón, vieron la gloria del Señor 40 años en el desierto, sino que el Señor quiso depositar su gloria sobre ellos. ¿Qué son? El pacto, ¿sí? El Señor pacta con el pueblo de Israel y la señal de ese pacto va a ser lo que sigue en adelante y es la Torá, la promulgación de la ley. Yo no sé por qué en ignorancia el pueblo cristiano a través de los años, muchos han dejado atrás, desechado y de alguna manera anulado el Antiguo Testamento, ¿sí? Como si el Antiguo Testamento hubiera quedado abrogado, lo ignoran, lo olvidan, lo dejan atrás, cuando el Antiguo Testamento es la base fundamental del Nuevo Testamento. Tanto así que el Evangelio de San Juan, este es uno de mis versículos favoritos y más citados, Juan 5:39, ojo, Juan 5:39, ese versículo se escribe más o menos por allá entre el año 80 y 90 de nuestra era. Escúcheme muy bien. Quiere decir que este versículo no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Cuando este versículo
entre el año 80 y 90 de nuestra era se escribe, no existía el Nuevo Testamento. Existían las cartas paulinas que le había mandado a sus discípulos en las iglesias. Existían seguramente los evangelios y otros escritos donde los apóstoles pastoreaban a su pueblo, pero no existía un cuerpo escritural que se conociera como Nuevo Testamento. Y en Juan 5:39, el Señor Jesús le dice a sus oyentes que escudriñen las escrituras. Pónganle cuidado. Dice, lo voy a leer literalmente para no equivocarme en nada. Dice Juan 5:39 lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está mandando a leer el Señor? El Antiguo Testamento, ¿sí? El que muchos cristianos han desechado, el que muchos cristianos han olvidado, el que muchos llamados creyentes han ignorado. El mismo Señor que se supone que estamos siguiendo, el mismo Señor que se supone que es el centro de nuestras vidas, está mandando a que escudriñen las escrituras. Y las escrituras que existían en el momento que el Señor escribe esto es el Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice allí? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Imagínense, en el Antiguo Testamento que tantos han o hemos rechazado, dice el Señor, en ellas encontrarán la vida eterna, pero algo muy importante, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, volviendo a Romanos, ¿qué dice? ¿Ellos quiénes son? Son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. El mismo Señor dijo que Él no venía a anular la ley, que Él vino a cumplirla. Veíamos en los capítulos 7 y 8 de Romanos que Pablo dijo que la ley no es mala, ¿sí? El problema es que pues no éramos capaces de cumplir la ley, pero la ley de ninguna manera es mala. ¿Qué más dice? Ellos, los israelitas que tanto odian en el mundo, ¿sí? Y que tristemente cristianos ignorantes asumen una postura anti-Israel, antisemita, dice, ellos son el culto y ellos son las promesas. Y el sistema de adoración que establece el Antiguo Testamento en el tabernáculo, en el templo, es el sistema de adoración que se conserva. El modelo de adoración del templo es el modelo de adoración que cada uno de nosotros debe llevar a cabo. Obviamente, ya nada tiene que ver con sacrificios de animales, porque ya sabemos que el único sacrificio válido y eterno es el del Señor Jesucristo. Pero Pablo mismo dice, tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sí debe haber un sacrificio y es sujetar, someter, obligar a nuestro cuerpo, a nuestra carne a adorar. Y así mismo pasaba en el modelo de adoración del tabernáculo, ¿sí? Ellos son el culto y ellos son las promesas. ¿Quién puede abrogar eso? Acuérdense que dice la escritura, los dones y el llamado son irrevocables. Y esto que está diciendo aquí la Biblia, que es el pueblo de Israel, es irrevocable. El pueblo de Israel así haya sido incrédulo. El pueblo de Israel así hoy tenga otras creencias, muchos de ellos. El pueblo de Israel así no haya reconocido al Señor. Ellos recibieron un llamado y recibieron unos privilegios y unos dones que son irrevocables. Son israelitas, vienen del pacto con Abraham, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y dice el 5 de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo no es romano, Cristo no es árabe, Cristo no es turco, Cristo no es europeo, nuestro Señor no es americano, nuestro Señor no es sino judío. Del pueblo de Israel vino nuestro Mesías, ¿sí? Y si yo amo a mi Señor, y si yo entiendo quién es mi Señor para mí, ¿por qué voy a aborrecer su origen? ¿Sí? No tiene sentido. Cuando uno ama a alguien, ama todo lo que es bueno o malo. Y en este caso,
pues nosotros amamos lo que el Señor ama, amamos lo que el Señor es. Y el Señor, nuestro Salvador, que estuvo en medio de nosotros, fue humanamente judío, nació judío, murió judío. Ignorantemente, ignorantemente, algunos han dicho por ahí que Jesucristo fue palestino. Eso es un anacronismo horrible y lleno de ignorancia, porque Palestina, ni siquiera el nombre de Palestina existía en esa época. Hoy Belén, la ciudad de Belén, queda en territorio palestino, ¿sí? Pues es como decir que, no sé, eh, que alguien de hace 2000 años nació en un lugar con el nombre de hoy, cuando ese nombre es un nombre completamente nuevo, ¿sí? Ignorancia, tristemente la ignorancia enceguece el juicio, la ignorancia, aquel que es ignorante está perdido, porque es movido por aquellos que creen que conocen algo, ¿sí? Entonces ya estos capítulos vienen en esa disertación que Pablo tiene con los romanos y hay un texto muy importante que quiero resumirlo. Y ojo, y este texto está en medio de esta expresión de dolor que está tratando de comunicar Pablo, porque él quisiera que su pueblo, que el pueblo del Mesías, hubiese creído, y está hablando del total del pueblo, ¿sí? Si un remanente lo menciona, un pequeño grupo que creyó, entre ellos todos los apóstoles, los discípulos del Señor, pero lastimosamente el pueblo, movido por su ignorancia también y por otros, por conveniencia, le dieron la espalda al Señor. Pero en el capítulo 10, Pablo, expresando el anhelo de su corazón, expresando su oración para que el pueblo de Israel se salve, dice que ellos lastimosamente, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, pues no se han sujetado a la justicia de Dios que es en Cristo y que esta justicia de Dios se alcanza por la fe. ¿Sí? O sea, ellos, ignorando a Cristo, siguen esforzándose en ser justos cuando no hay manera a través de la ley, que es lo que nos dice los capítulos anteriores de Romanos. Pero pónganle mucho cuidado a lo que dice el versículo 6 en adelante. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Póngale mucho cuidado a lo que dice en adelante, porque esta es como la clave de la salvación, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dice? Cerca de ti es la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire la declaración, digámoslo de esta manera, la declaración de fe que está haciendo Pablo. Hay dos acciones fundamentales para la salvación. Ahora, estas declaraciones no es solo como algunos profesan de una simple oración que llaman oración de fe y que eso da la salvación. No, una oración así vaga, superficial, no da la salvación. Ojo, la salvación no la da una oración, la salvación fue otorgada por el Mesías, por Cristo Jesús. Y hay unas condiciones que nos plantea la Escritura de cómo acceder a esa salvación. Pablo aquí nos coloca como los dos puntos generales, pero obviamente esos puntos tienen un desarrollo. ¿Sí? Eso no es tan sencillo como decir, Señor Jesucristo, yo te necesito, entra en mi vida, haz de mí lo que tú quieres que yo sea. No, pues tiene unas implicaciones más profundas y una decisión mucho más profunda. Pero Pablo aquí nos plantea los dos puntos fundamentales del acceso a la salvación. Uno es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, confesar con la boca que Jesús es el Señor implica muchas cosas, entre otras, arrepentirme de mis pecados. Porque si entiendo que Él murió por mis pecados y que Él pagó mi deuda, una de las cosas muy importantes es confesar y arrepentirme de mis pecados. Porque entonces al decir, sí, yo reconozco que tú moriste por mis pecados, ¿cuáles? Porque el decirlos, el sacarlos, el pronunciarlos es el camino hacia el arrepentimiento. ¿Sí? Nosotros generalmente lo malo que hacemos lo queremos ocultar y olvidar, pero eso es como
como la historia de Moisés, ese egipcio que enterró, y como no lo solucionó, tarde que temprano, la arena destapa eso, ¿sí? No, ese asunto se debe resolver delante del Señor. Esa confesión implica, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador implica también mi arrepentimiento, mi confesión de pecados, mi decisión, mi comprensión que yo estoy muerto, separado de Dios y que necesito la vida que Él me da. Implica otras cosas. Y luego dice, creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Y ese creer en mi corazón es una convicción de que la única manera de que yo pueda ser salvo es entendiendo que Cristo murió, eso lo dice Pablo también en los principios fundamentales del Evangelio, Cristo murió por mis pecados, o sea, yo debí haber ido a la cruz y yo debí haberme ido a la condenación eterna, pero Él pagó por mí, uno. Dos, como muere, paga por mí, es sepultado. Tres, Jesucristo al tercer día resucita. Y cuatro, asciende a los cielos. Esas dos cosas de confesar y creer, dice, es lo que me permitirá a mí ser salvo. ¿Por qué? Dice el 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, ¿de qué le sirve a alguien hacer una oración, o sea, decirlo con su boca, pero no creerlo en su corazón? Son dos cosas, creer y confesar. Luego dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Por eso viene la confesión, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora piensen en esto y miremoslo como de atrás para adelante. Aquellos que fueron enviados a predicar son los que permitirán que o que las personas a quien llegan oigan, crean, invoquen y puedan ser salvos. ¿Sí? O sea, ¿y quiénes fueron los enviados? Los enviados inicialmente fueron los judíos. Tanto el Señor envía a los apóstoles. Fueron enviados a predicar y al predicar habría alguien que podría oír y el que oye cree, invoca y es salvo. Esa es la pregunta que hace Pablo. ¿Cómo serán salvos? ¿Sí? ¿O cómo invocarán el nombre si no lo han oído? ¿Y cómo creerán ¿Cómo invocarán perdón aquel en el cual no han creído y cómo creerán si no han oído? Entonces Pablo dice, claro, ¿qué hizo el Señor? Envió a predicar para que oyeran, creyeran, invocaran y fuesen salvos. Nosotros hoy pudimos oír, creer, invocar el nombre del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer su justicia para que fuésemos salvos. Más adelante, Pablo dice entonces, si la falla del pueblo de Israel se convirtió en nuestra salvación como gentiles, cuanto más su restauración. ¿Saben qué posición debería tener un cristiano que no es un ignorante? Debería pedir, como dice el Salmo 122, por la paz de Jerusalén y debería pedir por la restauración espiritual del pueblo, que es, como dice Romanos 9, el pacto, la adopción, la gloria, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Un cristiano, llámese católico, evangélico, lo que quiera, que se considere antisemita y que ignora un montón de cosas y sacan unos argumentos tan tristes solo para convalidar su arrogancia en contra del pueblo de Israel, lo único que están acarreando sobre ellos son maldiciones, porque el Señor dijo, respecto al pueblo de Israel, benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan, ¿sí? Así que, pues, no dice, benditos los que bendigan a los israelitas buenos y creyentes, no dijo al pueblo. Y tampoco dijo, malditos los que maldigan solo a los israelitas malos, dijo al pueblo, buenos o malos. Mi función es orar, interceder y pedir que el plan del Señor se cumpla, tanto para su pueblo Israel como para la iglesia. Pidámosle al Señor
que no solo sobre este tema, sino sobre toda la escritura, no permita que ignoremos. Trae la luz del conocimiento de tu verdad. Trae la luz, Señor, de tu Espíritu sobre nosotros, para que entendamos y asumamos siempre las posturas adecuadas. La imparcialidad no proviene de ti, Señor. La Biblia, la Escritura, la revelación nos muestra claramente que el camino de la fe implica posturas. Nosotros no estamos puestos, Señor, en este mundo para pendularnos, Señor, como de un día para un lado, el otro para el otro. Señor, nosotros estamos puestos aquí para hacer luz, para hacer sal. Estamos puestos aquí para hacer bendición. E implica una postura, Señor, una postura a favor de lo que tú estableces, ni siquiera lo que a mí me gusta o lo que a mí me agrada, es lo que es la verdad, Señor. Yo te pido, por favor, que nuestro corazón se halle siempre en el lado correcto de la historia. Puede que no sea muy popular, puede que sea juzgado, Señor, lo hicieron contigo, pero que mi corazón, mi postura, mi mente esté siempre del lugar tuyo, Señor, el lugar de tu verdad. Yo te pido que la luz de tu Espíritu entonces nos enseñe, como dice San Juan en su epístola, que la unción de tu Espíritu nos enseñe provechosamente y que podamos salir de todas nuestras ignorancias para ser libres. Así dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te bendigo, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Te entrego este fin de semana, nuestra congregación, nuestros cultos, Señor, nuestros tiempos de reunirnos a alabarte, adorarte, Señor, y a ser ministrados en tu palabra. Muchas gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.